su fidelidad, bendecimos también sus vidas. Abra su Biblia o vamos a ver nada más un pasaje de entrada. Isaías capítulo 55, verso 11. Dios habló muy fuerte en estos 2 días, cuando estaba pues pensando en todo lo que está pasando, hablando de misiones, lo que Dios está haciendo. El sábado pasado terminamos una escuela de misiones por internet, y hablaban muchas cosas de cómo estar, testimonios de cómo Dios provee para los viajes, de cómo algunos misioneros no pasaban ni por su mente estar en las misiones, muy enfocados a la ventana 1040, lo más difícil para evangelizar, pero aún ahí está la palabra de Dios. Y el título de esta predicación es La misión de la palabra. Así como la película esa de Misión Imposible, ¿verdad? Para muchos sí es una misión imposible porque sacan excusas y sacan tantas cosas, pero para usted y para mí es algo posible. ¿Cuántos lo creemos? Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo estaba orando y el Señor me puso este pasaje y le digo, Señor, ¿y esto qué tiene que ver con la misión de la palabra? ¿Qué tiene que ver con predicar el evangelio a las multitudes y extenderlo por el mundo? Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme de una manera tan clara. Y si realmente nosotros vemos y entendemos la profundidad y el alcance de lo que está diciendo el profeta Isaías, vamos a discernir que la misión de la palabra tiene que estar arraigada y cimentada en nuestra vida para extenderla a toda la humanidad. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, si la palabra de Dios no está haciendo nada en tu corazón y aún no ha sido encarnada en ti o en mí, en algo que ya nos apropiamos nosotros, porque la palabra es algo que da vida y genera vida a los demás. ¿Cuántos creemos eso? Y si está encarnada en mí, si yo me apropié de ella y me ha dado vida y vida en abundancia, entonces esa palabra en mí tiene que también generar vida en los demás. Y si nosotros no estamos llevando esa palabra que permanece para siempre, dudo que estés cumpliendo con lo que Jesús dijo a sus discípulos de ir, predicar, bautizar y compartir el evangelio. ¿Cuántos están aquí? Entonces, dicho esto, vamos a algunas cosas que yo sé en mi corazón y en mi espíritu que te van a traer vida o van a despertar tu espíritu y corazón una vez más, si está apagado o si esos carbones les falta fuego del Espíritu Santo. Yo estaba pensando, Señor, ¿qué significa esto? Que tu palabra no vuelve vacía. Y el Espíritu Santo me dijo, la palabra de Dios es Jesús mismo. Y me dio Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice la Escritura, en el principio era el verbo. ¿Me sigue? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Parece un trabalenguas. Pero si usted se da cuenta, aquí nos está hablando algo muy tremendo. Dice, en el principio era el verbo. Si usted va a la Biblia, Génesis capítulo 1, ¿qué dice? En el principio. Entonces ahí está el verbo, el logos, la palabra que es Jesús. Aquel estaba con Dios Padre, estaba Dios Hijo y el Espíritu Santo.
Ellos estaban ahí en el inicio, dice, y este era el principio con Dios. De la boca de Dios nació la palabra y fue enviado a la tierra para hacer lo que Dios quería. ¿Cuándo fue enviada esa palabra? Cuando un ángel se le presenta a una joven y le da un tremendo saludo. Salve, bienaventurada. Ahí esta mujer recibió la palabra, creyó y se embarazó. La palabra se hizo carne. Jesús ya empezó a encarnarse en la vida y en el cuerpo de una mujer para rescatar a toda la humanidad que le recibiera como su Salvador y su Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Esto es algo impresionante, porque si la palabra de Dios es Jesús mismo, entonces esa palabra se llama Jesucristo, que vino a transformar al mundo entero y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos decimos amén? Por eso nosotros, al momento de estar viendo, estar leyendo, estar escudriñando la Biblia, nuestra vida debe ser renovada y cambiada diariamente. ¿Cuántos están aquí? Si se da cuenta, hasta el día de hoy, esa palabra está viva en usted y en mí. Nos conforta, nos alimenta, nos nutre, nos llena de tantas cosas. Pero lo más tremendo de esto es que si nosotros comenzamos a caminar conforme a esa palabra viva, usted va a ser no solamente un portavoz de la gloria de Dios, no solamente va a compartir las buenas nuevas de salvación, usted va a generar vida a los demás. Y esa palabra que descendió del cielo ya en forma corporal se está encarnando en nosotros para producir más vida y no va a llegar vacía. Mi Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En algún momento tal vez a usted o a mí nos dijeron o hemos dicho: es que no entiendes, te digo por una oreja y te sale por la otra. Ningún papá dijo amén o revelación. Y esas palabras a veces parece que caen en un lugar donde no producen fruto. Pero dice aquí que todo va a pasar menos la palabra de Dios. Porque en Hebreos 13:8 nos dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está la palabra viva. Ayer, hoy y por los siglos. Si se da cuenta, no nos habla y en el futuro también, no, porque Él camina y se mueve en la eternidad. Pero la bendición que nosotros tenemos es que esa palabra hasta el día de hoy, y aun cuando nosotros no estemos aquí en la tierra, esa palabra va a ser y seguirá siendo el centro de todo el universo. Si en tu vida el centro de lo que haces no es Jesús, hay caos. Si en tu trabajo el centro de todo no es Jesús, hay caos. Si en tu familia el centro de todo no es Jesús, hay caos. ¿Cuántos están aquí? Entendamos, iglesia, que Jesús es la palabra y está encarnada en nosotros si realmente creemos en el poder de su resurrección. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que la palabra entre a nuestro corazón, no solamente que caiga.
Tiene que entrar en tu corazón, en mi corazón. Deuteronomio capítulo 30, verso 14. Búsquelo. ¿Lo tenemos? Dice, porque muy cerca de ti, ¿qué dice? Está la palabra. Mire, en tu boca y en tu corazón. Pero no solamente es que esté cerca de mí, en mi boca y en mi corazón. ¿Qué es lo que dice después? Para que la cumplas. ¿De qué me sirve conocer la palabra? ¿De qué me sirve memorizarla? ¿De qué me sirve saber tanto si no camino en los principios? Si no soy temeroso de la palabra, si no camino en sus lineamientos, ni en lo que me exhorta, ni en lo que me bendice. ¿Me está siguiendo? No solo es escuchar la palabra de Dios cada vez que tengo la oportunidad o cada vez que tengo algún problema. Mire, tenemos que esforzarnos y hacer cualquier cosa para que la palabra entre en nuestro corazón y nos limpie de adentro hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La tengo cerca, en mi boca, en mi corazón. Y cuando la cumplo, comienza a producir frutos. Comienza a ser bendición para aquellos que necesitan bendición a través de una palabra que Dios te da para que la sueltes a los demás. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dios ya envió la palabra, su Hijo Jesucristo. Él hizo su parte, ¿cuántos lo sabemos? Pero ahora nos corresponde a nosotros como hijos, como iglesia, como sus fieles devotos a Él, compartirla y llevarla al corazón de los demás. ¿No escucha amenes? Pero para poder hacer esto, primeramente tiene que estar dentro de mí. Porque si yo no recibo la palabra en mi interior y no causa ese efecto en mi vida, yo no puedo llevarla a los demás. Por eso tenemos que dejar que la palabra limpie nuestro corazón. Si hay algo que nos confronta a través de una palabra, seamos humildes, recibamos la corrección y caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Es algo que le cuesta a la gente todo esto. Cuando la gente cierra el corazón, es difícil que entre la palabra de Dios. Cuando la gente se molesta contigo o conmigo, cierra su entendimiento, cierra su corazón y ya no te escucha por más que le hables. Nosotros tenemos que estar recibiendo en nuestro corazón esa palabra para que genere vida en mí y poder compartirla a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra? Levante la mano para verlos. Entonces, póngame atención. Si usted está recibiendo esta palabra y ya la almacenó en su corazón para que genere vida y haga cambios, para muchos extraordinarios, entonces no solamente recibo la palabra, ahora yo tengo y usted tiene una responsabilidad. ¿Cuántos siguen aquí? Entonces, ya que yo recibo la palabra, la atesoro en mi corazón y comienza a generar vida en mi interior para dar vida a los demás,
yo ahí tengo ya una responsabilidad. Yo tomé una responsabilidad ante el Padre, que envió su palabra para que al momento de que yo regrese a Él, no llegue vacía. ¿Me está siguiendo? Marcos capítulo 5, verso 18. Para mí esto, yo no lo había visto, pero ya aquí Jesús ya estaba mandando un misionero. ¿Recuerda la escena o lo que dice la Biblia de un hombre gadareno que estaba en los sepulcros encadenado y todo? Usted lo puede leer más cómodamente en su casa, pero vamos a entrar solamente a esta parte. Dice, al entrar él en la barca, está hablando de Jesús, el que había estado, ¿qué? No dice enfermo, no dice en crisis, o sea, había pasado por una situación espiritual muy difícil. Dice, le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero uno de esos. Y dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, lo ubico en esta escena. El hombre, cuando fue libre del espíritu o la legión que lo atormentaba, le pide a Jesús, ándale, quiero ir contigo, Jesús. Quiero ir contigo. Dice que le rogaba, déjame acompañarte, quiero conocer a Pedro, quiero conocer a Juan. Imagínese usted la escena. Quiero ir contigo, Jesús. Ándale, porfis, porfis, porfis. Pero ¿por qué este hombre se estaba ahora sí que desbaratando por seguir a Jesús, por ser parte del equipo de Jesús? Porque no era raro esta reacción, porque ahora él tenía una vida nueva que Cristo le había dado. Gracias a Jesús, él cambió su estilo de vida. Era lógico que él quería estar con Jesús, quería estar con él, quería estar con sus discípulos, quería conocer más, aprender más de Jesús. Pero la respuesta fue, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Lo envió de misionero. Es impresionante esto. La palabra trajo a este hombre libertad de un problema espiritual. La palabra de Jesús trajo restauración a su vida. Lo insertó nuevamente en la sociedad. Lo vuelve a integrar una vez más con toda su familia, con toda su casa. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? No, hombre, ese es de lo peor. Pero cuando recibimos la palabra, el Señor nos vuelve a insertar en la familia que tal vez habíamos perdido ya por mucho tiempo. Tal vez las drogas, algún problema te ha alejado, te ha apartado de tu familia. Te has aislado tal vez, o en algún momento alguien estuvo en esa misma situación. Pero cuando la palabra llega, las cosas cambian. Este hombre, fíjese bien, este hombre quería irse de misionero con Jesús y los discípulos, ¿o no? Porque él estaba ahí en las tumbas. Dicen unas versiones que vivía en las cuevas donde enterraban a los muertos, a los difuntos. Dios lo libera y se quiere ir de misionero con él. Ningún amén. ¿A cuántos nos liberó Cristo?
¿Cuántos se quieren ir a la Patagonia? ¿Me está entendiendo, iglesia? Esto es algo impresionante, porque aunque él quería hacer algo, Jesús, el maestro, le cambia los planes al decirles: ve y comienza las misiones en tu casa. Ningún amén. No se había visto como misionero en su casa, ¿verdad? Lo que escuchamos siempre, que es: no, no, pastor, soy el único cristiano, usted no sabe lo difícil que es. Haz misiones en tu casa. Amén, no hay. Es que usted no sabe lo religiosos que son ahí. Sé misionero ahí. Amén, no hay. ¿Me está entendiendo ahora? O sea, Jesús le da una encomienda diferente a este hombre. Él le dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Dios ha hecho cosas grandes en tu vida? ¿Ha tenido misericordia de ti? ¿A quién le estás contando todo eso? Ningún amén. ¿Se da cuenta? Porque pensamos muchas veces que predicar el evangelio es salir a las plazas, es salir a otra ciudad, a las rancherías o a algunas etnias. Pero ¿qué me dices de tu familia? Ningún amén todavía. Jesús le estaba diciendo a este hombre: da evidencia de tu nueva vida con aquellos que te encadenaban, de aquellos que tal vez te veían como una bestia que nadie podía dominar, que te ponían esos grilletes en tus muñecas y tal vez también en tus pies. Da evidencias de lo que Jesús, de lo que yo he hecho en tu vida. Porque ahí no dice que su familia o quién era quien lo encadenaban. Si usted lee más atrás, dice solamente que le ponían cadenas y él las rompía. Se liberaba. La gente lo veía mal. La gente no quería tal vez pasar por ese lugar. Y a muchos también nos ha pasado lo mismo cuando saben que ya la palabra está encarnada en nuestra vida y que amamos a Jesús, que asistimos a una iglesia, o que tal vez somos parte de algún ministerio, o que tal vez das para la obra. La gente comienza a encadenarte en sus pensamientos, la gente comienza a juzgarte tal vez y dice: a este ya le lavaron el cerebro. No, es un cerebro nuevo. Y comienzan tantas cosas que la gente te aprisiona. Pero es tanta la ansiedad, es tanto lo que te está agobiando, que tú rompes aún esos pensamientos y esos cuestionamientos de la gente. Mas Jesús viene por encima de todo y te estabiliza emocional, espiritualmente y en todas las áreas de tu vida. Lo que más me impresiona de esto es que a pesar del rechazo de los gadarenos, ¿usted sabe quiénes eran los gadarenos? Hace mucho lo compartí. Recuerda que una tribu le dijo a Moisés: no, nosotros nos quedamos de este lado. Y Moisés dijo: está bien, quédense ahí, pero van a ayudarnos. ¿Se acuerda de Gad? Pues de ahí vienen los gadarenos. Y los gadarenos, fíjese, rechazaron a Jesús, rechazaron el mensaje, no querían saber nada de él. Y cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando, Jesús liberó una persona, Jesús lo insertó en la sociedad nuevamente y en su familia. Y la gente le dice: por favor, vete. Porque la legión de demonios, ¿a dónde fue? Al hato de cerdos, y se despeñó. Y se asustaron. Pero
sin importar eso. Jesús dijo, ay no, aquí no quieren el mensaje, ya me voy. Me sacudo y me voy de aquí. Ay no, que caiga fuego del cielo, consúmelos, Padre. ¿Hizo eso Jesús? Comenzó a dialogar con el Padre. Padre, ¿por qué me mandas aquí? Mira lo que hice y no me quieren. No quieren el mensaje de salvación. No quieren que haga nada por acá. ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué me enviaste aquí, Señor? No puso excusas. Yo ni quería venir, no tenía para el barco tampoco, y tan caro que me salieron las cosas y no se cumplió el objetivo. Ay, es un totalmente fracaso. No, fíjese bien, Jesús, a pesar del rechazo y de la negativa de toda esa ciudad, Él les dejó a un hombre. Fíjese bien, que había sido atormentado del demonio. Está en Marcos 5:15. Estoy leyendo la Biblia. Que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Fíjese bien, lo deja sentado, vestido y en su cabal juicio, y aún así tuvieron miedo. Prefiero que sigas borracho, parrandero y jugador que verte de aleluyita. Era mejor antes, con las tranzas, con esto, vivíamos bien, todos los días comíamos carne. Y se vienen tantas cosas o tantos pensamientos, pero aún así Jesús dejó un hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la responsabilidad de dar palabra de parte de Dios. Él no puso excusas, Él lo hizo por medio de otra persona. Así que cuando el pastor se enferme, algunos, no, Padre, que no me enferme. Y llega alguien y te suelta una palabra, ay, va a predicar ya me voy. No, porque el Señor siempre deja a alguien para que suelte la palabra y no vuelva vacía. Y tú no vuelvas con un vacío en tu corazón, a tu vida, a tu familia o a tu trabajo, a donde quiera que te muevas. Jesús dejó encargada a otra persona para soltar el mensaje de salvación y de vida eterna. Una persona que era rechazada y señalada por la sociedad. Dice que fue a Decápolis. Si usted empieza a estudiar esto, significa 10 ciudades. Este hombre comenzó a evangelizar 10 ciudades. ¿Quién? El endemoniado. Así que nadie tenemos una excusa para no tomar esa responsabilidad y compartirla a aquel que la necesita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está recibiendo algo en esta hora? Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? ¿Cuál es la misión que tengo como un hijo, como una hija de Dios? Vaya conmigo a Juan, capítulo 17, verso 3. ¿Está conmigo? Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué dice? A quien has enviado. A quien has enviado. Si el verbo se hizo una realidad en mi vida,
en tu vida, entonces la misión nuestra es que las personas conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna al lado de Él. Dale fuerte el aplauso, se lo vas a dar. Cuando entendemos esto, iglesia, nada te puede detener, porque esa es la misión que tú y yo tenemos como iglesia. Es la misión que tenemos como parte de la familia de Dios. Si no compartimos la palabra, jamás podremos caminar en el poder sobrenatural de Dios, dando vida al que la necesita. Es que quiero ver el poder de Dios. Quiero que Dios me use. Quiero que la gente sane cuando ore. Comparte la palabra. Comienza a vivir en el plano sobrenatural de Dios. Y si oro y no se sanan, ve y ora por otro. Y si no recibe la palabra, deja algo, que la palabra va a ser compartida. Haz lo mismo que Jesús. Encomiéndale a alguien. ¿Sigue conmigo? No tenemos excusa, iglesia, para tomar la misión que Dios nos ha delegado aquí en la tierra. Ahora yo entiendo por qué dice que así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. Cada vez que sueltas la palabra y alguien se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador, esa palabra no está volviendo vacía. Hay fiesta en el cielo. Se está encarnando en el cielo. Tú haces una conexión de la tierra con el cielo cuando la gente recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí se cumple y hará lo que yo quiero y será prosperada. El cielo está siendo prosperado por almas. Y tú y yo somos parte de todo eso. ¿Cuántos decimos amén? Ahí mismo en Juan 17, vaya ahora al verso 4. Y mire lo que dice ahí. Me llamó mucho la atención esto y ahorita se va a dar cuenta por qué. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué tengo que hacer para Cristo? Comparte la palabra. Es que yo no sé cómo. No es necesario que lo sepas. Simplemente habla de las grandezas que Dios hizo en tu vida y de la misericordia que Él ha tenido y sigue teniendo para contigo y conmigo. Y la gente recibirá el impacto de la cruz. Entendamos esto, iglesia. ¿Cuántos saben que la palabra ya está con el Padre? Jesucristo al momento de resucitar estuvo con los discípulos, estuvo delante de muchos testigos y después se fue. Como que no me creen, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, verso 10. Vamos a darnos cuenta cómo se fue y cómo va a regresar. ¿Quieres saber cómo va a regresar? Con voz de mando, con voz de arcángel, sí, pero mire, lo voy a poner más tranqui. Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, Jesús está con ellos y Él comienza a irse. Dice que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así va a venir.
Lucas 21:27 nos dice también, se lo leo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. La palabra ahora está con el Padre. Hizo todo aquello que tenía que hacer en la tierra. Ya lo hizo, y ahora nosotros tenemos que ser parte del movimiento espiritual que Jesucristo trajo a la humanidad completa. Por eso Jesús le dice aquí en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús ya no está con nosotros, pero Él va a regresar. ¿Cuántos decimos amén? Y va a regresar con poder y con autoridad. Pero mientras tanto, nosotros como iglesia tenemos que acabar la obra que Jesucristo nos ha delegado aquí a nosotros. Mire, el mundo no solamente es el escenario de tragedias, de conflictos, de guerras. El mundo es el escenario que Dios hizo para nosotros como sus hijos, que por medio tuyo, por medio de tu hermano, tu hermana en Cristo, salvemos al mundo. Pocos amenes. Ok. A ver si te suena más atractivo. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha dado un reino de justicia, nos ha dado la paz y el amor del Padre. Nos volvió a conectar con el Padre Celestial. Cuando el Verbo se hizo carne, murió por ti y por mí en la cruz, nos vuelve a reconectar con lo eterno de Dios. Acceso directo al Padre, sin ningún intermediario. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que la iglesia es la luz del mundo que está en tinieblas y en sufrimiento el día de hoy. La misión comienza y termina con el anuncio que Jesús nos enseñó a ti y a mí al vivir y caminar aquí en la tierra, al sufrir por ti y por mí, entregarse voluntariamente en la cruz, morir por todos nosotros, resucitar al tercer día y ahora estar con el Padre. La palabra ahora está con el Padre y no volvió vacía. La pregunta es, y cierro con esto: si tú y yo tenemos la palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando estemos delante de la presencia de Dios y que te diga: olvídate de las obras, olvídate de los dones, olvídate de eso, que Él te diga: oye, ¿qué hiciste con mi palabra? No se había puesto a pensar eso, ¿verdad? Ni yo. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Por qué, Señor? Porque traes vacío el morral. Nomás llegaste tú, y solo tú y nada más que tú. Pero si nos damos cuenta, la misión de la palabra para ti y para mí está y sigue vigente en nosotros. Él nos dejó la línea, Él nos dejó el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él.
A través de Él, tú y yo tenemos vida eterna y vida en abundancia. A través de Jesús podemos nosotros decir gracias, Padre, porque en algún momento veré tu rostro. Lo mismo tenemos que hacer con los demás. Compartir el plan de salvación. El Verbo hecho carne. Escuche bien. Cuando regrese nuevamente, va a unir la tierra con el cielo para adorar al Padre eternamente. Ojo. Y seamos parte de la historia del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de la historia del reino de Dios? Dale el aplauso fuerte. Tenemos que ser protagonistas. Ya no busques, ay Señor, vengo a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si estás allá, gloria a Dios. Y si estás ahí, dile, no, me interesa más el otro, Jesús. ¿Cuál? Donde soy el protagonista de la historia del reino de los cielos. ¿Cuántos gané para ti, Señor? ¿Cuántos? Y no es egoísmo, es porque tuviste una carga y pasión por las almas y comenzaste a desarrollarla aquí en la tierra. Y es ahí cuando el Señor dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? Dale un fuerte aplauso una vez más. Ahora entiendo Isaías 55:11. Lo entiendo de una manera diferente. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Se acuerda Jesús en Getsemaní? Padre, la mía no, mi voluntad no, la tuya. Y lo dice, y será prosperada en aquello que la envié. Tenemos ya aquí una palabra profética de parte de Isaías. Dice, será prosperada para aquello que la envié, ganar almas. Tal vez no tengas una iglesia de miles o millones de gente. Tal vez no seas una persona muy elocuente o tengas facilidad de palabra, pero eres un tremendo hombre y mujer que tiene carga por el perdido y compartes el evangelio. Y cualquiera que se te pare enfrente, no lo perdonas. Amén. ¿Quieres ser alguno de esos? ¿Habrá alguno de esos aquí? No me le entienda. Vamos a ser ya después de restaurado, como ese gadareno, ir a predicar el evangelio. Tal vez Jesús no lo dejó entrar en su equipo, pero lo envió para compartir la palabra donde Él no fue recibido. Hay otros que a ti no te han recibido, pero otros sí pueden entrar donde tú y yo no hemos entrado. Amén. Si dices tú, Señor, envíame a mí, ponte de pie en tu lugar. Y vamos a cerrar con esa oración en esta hora. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Padre, gracias, porque hoy nos has dado una enseñanza de por qué tu palabra no vuelve vacía. Dile
Padre, quiero estar lleno de tu palabra y soltar vida a aquel que la necesita. Pon carga en mi corazón por la gente. No dejes que el temor me detenga. Dame la prudencia y la sabiduría para soltar palabra de vida y palabra de fe, para caminar en lo sobrenatural tuyo y que la gente conozca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y que a través del sacrificio yo tengo vida, vida abundante, y ahora quiero compartirla con aquel que no te conoce, Padre. Pon en mi caminar aquellos que tú has escogido para ser parte de tu familia divina. Tal vez yo no pueda entrar a todos los lugares, pero tú ya diseñaste una persona que sí lo va a hacer. Y si puedo ser parte, Señor, de que alguien entre donde yo no pueda, pon esa persona delante de mí para que conozca de ti y él vaya o ella vaya y comparta el plan de salvación que tú diseñaste para toda la humanidad. La misión que me das de extender tu reino aquí en la tierra, hoy la tomo, hoy la recibo. Dame pasión y carga por el pecador, de no juzgar, de no herir ni lastimar, de amar y de guiarlo conforme a tu palabra, a tener un arrepentimiento genuino contigo, que te reconozca como su Señor y Hacedor, te reciba en su corazón y después comience a dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Él. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gozo volver a verlos una vez más. Se les extraña, así como dijo aquel, condenadotes. Dios me los bendiga grande y abundantemente, mis hermanos. Recuerden, en la semana subimos videos. Bendiciones a todos. Gracias por estar orando por mi familia, por mi esposa y por mi persona. Bendiciones, mis hermanos.